Vamos a hablar del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el avance que hay sobre las investigaciones al respecto y las novedades que hubo esta semana a propósito de, el accionar de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Recordamos, esto ya había sido anunciado, pero finalmente se concretó este lunes la recusación de la jueza que instruye la causa que se sigue por el intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre. Y para charlar sobre este tema y otros vinculados a cuestiones del ámbito nacional y de la política, estamos en comunicación telefónica con la abogada Natalia Salvo, que siempre nos atiende gentilmente. Buen día, Natalia, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, por favor, un placer. Un gusto charlar con vos siempre. Y consultarte sobre esta recusación que han presentado los abogados de Cristina Kirchner a la jueza María Eugenia Capuchetti. ¿Cómo son los pasos a seguir a partir de esta recusación? Bueno, ahora lo que obviamente la jueza que está siendo recusada evaluará las causales de recusación, si se corresponden con el 58 del Código Procesal Penal. En este caso, ya creo que el abogado de la querella, el doctor Ubeira, venía manifestando esta situación. De hecho dijo que no se constituyeron como querellante inicialmente para dejar que la jueza actúe en total libertad, pero bueno, la displicencia para la investigación, la falta de avidez investigativa, es decir, de no querer investigar ante lo que sucedió con el diputado Milman, sus dos asesoras, la imposibilidad, el no pedirles el teléfono, las contradicciones incluso entre los testimonios, e insisto, no hacer nada al respecto, las dilaciones, las obstrucciones que eso implica para el proceso y para la dilucidación de la verdad, hacen que obviamente hayan llegado al punto extremo de solicitar la recusación. La jueza resolverá y eventualmente si rechaza la recusación, entiendo que por supuesto la querella apelará y irá a resolver a la Cámara correspondiente. Esto lo digo porque lamentablemente en el Fuero Federal Penal siempre terminamos o en las cámaras federales, sí, que sabemos ya cómo son sus integrantes, la Cámara de Casación y eventualmente después en la Corte. Uh-huh. Por eso la crisis del poder... La próxima herramienta podría ser la Corte Interamericana. El doctor Ubeira manifestó que estaban evaluando la posibilidad de ocurrir a las instancias internacionales, sí, pero eso es porque el Estado argentino tiene una responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad la contraen los tratados internacionales de derechos humanos y con jerarquía constitucional, que firman respecto de derechos que son fundamentales, desde el acceso a la justicia, en la garantía de tener un juez y una jueza imparcial, en una sentencia oportuna, el derecho a ser oído, es decir, el Estado estaría argentino vulnerando a través de su poder judicial estos tratados internacionales. Lamentablemente, si tenemos esta famosa cinta del infinito, en donde siempre todo termina en un tribunal que sabemos que no es imparcial, que sabemos que está fallando para determinado sector político, como la Corte, como alguna sala de la Cámara de Casación, en la Cámara Federal, y en definitiva entonces es obvio que la querella evalúe la posibilidad de acudir a instancias internacionales. El problema es que nuestro Poder Judicial no está funcionando, el problema es que parece ser que tenemos una justicia para unos y otra justicia para otros, el problema es que esa justicia corporativa siempre protege a los grupos económicos concentrados y a sus terminales políticas y judiciales, entonces ahí estamos en problema y no por nada sucede hoy en día con Cristina Fernández de Kirchner, que ella bien dijo que la quieren más como victimaria vendría a ser, ¿no? Claro. Como culpable y no como víctima, ¿no? Es un poder judicial que en estos últimos días, no por casualidad después de la elección de Lula presidente, que es la personificación de la derrota del lawfare, empiezan a pedir la reapertura casal de la causa de dólar futuro, el sobrecimiento que tenía el gobernador Axel Kicillof y la actual vicepresidenta, qué es lo que sucedió con los integrantes de Revolución Federal en la causa que investiga en Martínez de Giorgi, lo que hizo la sala de Brulia Lorenzi Bertuzzi, que es justamente rechazar o no hacer o no continuar con la prisión preventiva. Es decir, hay un montón de señales. Lo que sucedió con el Consejo de la Magistratura, con Luis Juez, o sea, hay una señal, un síntoma que está mostrando el Poder Judicial y que está diciendo para qué lado va a ir, ya de manera mucho más desembosada, de manera descarnada. Entonces, me parece fundamental dos cosas, que creo que es la salida que manifestó el doctor Ubeira. Primero, la participación popular, porque este Poder Judicial no le va a temblar el pulso cuando tenga que decidir en la causa de cualquier argentino de Argentina y a favor de estos grupos concentrados, que representan un proyecto, y aquellas, un proyecto de mayorías. Entonces, tenemos una gran crisis del Poder Judicial que se sale, desde mi punto de vista, con participación popular,
y por supuesto, lamentablemente, ante la posibilidad de tener que ir a los tribunales internacionales. Natalia, Nico Rossi, que te saluda, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, sabés que para quienes somos legos en los temas judiciales, en los temas legales o de administración de justicia, sobre todo suena la cuestión como si siempre la única solución fuera pedirle por favor al Poder Judicial que se depure a sí mismo, cosa que obviamente no hace. ¿Qué tanto hay de cierto en esta impresión que puede tener uno? No, es que lamentablemente la reforma judicial fue una pauta integrativa de la plataforma del Frente de Todos. Tuvimos un año de pandemia, sabemos que el Poder Real tiene todas sus terminales ahí en el Poder Judicial, pero lo cierto es que los poderes se limitan, no se autodepuran, primero. Después, no pudimos, desde la acción política y gubernamental y la construcción de consensos, poner un nuevo procurador, tampoco integrar verdaderamente la Corte, tampoco modificar la ley del Ministerio Público Fiscal, tampoco la reforma judicial respecto de la competencia y la organización del Fuero Federal Penal. Entonces, evidentemente, la política está raquítica y yo creo que porque hubo una falencia doble. Primero, infravalorar la cuestión judicial, ¿no? Que después cualquier política económica, incluso te la obtura este Poder Judicial. Y después suponer esta situación, ¿no? Que el Poder que con el consenso se llega lejos, ¿no? El consenso es una herramienta para llegar a determinado objetivo. Y hay las argentinas que no creen en este Poder Judicial. El 90% de estas argentinas y argentinos y argentinas no son ni kirchneristas ni peronistas. Es decir, que ahí hay una demanda común que cruza a distintos partidos políticos. Y ahí sí se puede construir consensos. Por lo menos para modificar este Poder Judicial que está haciendo el poder monárquico que tiene la suma del poder público. Natalia, y hablando del Consejo de la Magistratura y las últimas novedades que hubo sobre el tema, ¿no? Lo que comentabas de Luis Juez y lo que ocurrió con Martín Doñate, ¿qué herramientas tiene el Senado en este caso para, frenar de algún modo, evitar la injerencia de un poder sobre el otro? Lo que pasa es que ya estamos hablando no en un plano jurídico, porque en el plano jurídico el Poder Judicial violó la división de poderes, se está arrogando facultades de un poder político, está en contra de lo que dice el reglamento del Senado, que por supuesto se pueden hablar, armar los bloques que venga en gana, y que el Poder Judicial no tiene que mirar ni la motivación, ni cuál es la intención, porque es meramente político. Entonces, no hay argumentos jurídicos. ¿Y qué es lo que puede hacer el poder político? Bueno, obviamente que si va a tener que apelar esta resolución, o ya la acató, volvemos al Poder Judicial. Por eso digo, esto se construye con las herramientas constitucionales, e incluso tuvimos hace escasos años Néstor Kirchner una intervención, una provincia del Poder Judicial porque estaba en contra de lo que dice la Constitución. Sucede que esto no se puede hacer desde una perspectiva de autodepuración o de, ¿cómo decirlo?, hacer un diagnóstico perpetuo de la situación sin tomar ningún tipo de decisión política, porque por supuesto que la participación popular es fundamental. Ahora, la participación popular sirve de legitimación y sustento a las acciones políticas que obviamente van a tocar a intereses muy poderosos. Pero si no caemos de vuelta en el argumento de la correlación de fuerzas, no se puede. Y la verdad que cuando se terminó con la Corte de la mayoría automática menemista tampoco hubo correlación de fuerzas para remover a sus integrantes a través de juicio político. Sin embargo, se agradó tanto esa imagen, la sociedad estaba tan hastiada y tan cansada que bueno, los integrantes se tuvieron que ir. Entonces es una sinergia que se va viendo en la misma acción política, no de antemano diciendo que no se puede. Claro. Natalia, aprovechamos que esta pequeña charla para consultarte sobre lo que se viene, ¿no? El 17 de noviembre y este acto allí en La Plata. ¿Qué expectativas hay con, Cristina Fernández de Kirchner como única oradora en este aniversario del regreso de Perón a nuestro país? Bueno, la verdad que Cristina fue y es y lo va a seguir siendo una gran estadista y tiene obviamente desde el carisma y la conducción que tienen todos los líderes y las lideresas políticas. Eso es incontrastable, ¿no? Tiene una legitimación enorme. Y me parece que hoy en día, que está tan debilitada la política gubernamental a nivel general, que ella hable el Día de la Militancia a 50 años, sí, claro, del retorno del general Perón es un hecho político muy trascendente, muy trascendente. Ella ya viene hablando en una determinada línea.
ya lo dijo la última vez que estuvo en la UOM, habló básicamente, te diría que en diferente clave de lo mismo que habló, y con las diferentes realidades de lo mismo que habló Lula. Habló obviamente del salario de la mesa de los argentinos, de cómo las democracias están debilitadas a través del poder económico, que es mucho mayor que el poder político, de lo que significa el peronismo en ese lugar, ¿no? El peronismo que siempre incomodó poniendo en la escena política a los trabajadores para que se pronuncien acerca del proyecto político y económico que iba a echar la suerte de sus vidas, ¿no? Lo dijo respecto del mejor lugar para estar al lado de los trabajadores y las trabajadoras, y me parece central, porque hoy en día asistimos a un fenómeno de los trabajadores pobres, donde la economía crece, lo decía Máximo Kirchner en una entrevista hace poquito, el mundo se volvió más desigual después de la pandemia, la economía creció, pero creció también más desigualitariamente. Entonces estamos asistiendo a un problema distributivo, y Cristina en ese sentido me parece que tiene su experiencia y expertise atrás, de que tuvo 2 mandatos de ampliación de derechos, de grande distribución, y por supuesto que ve la política internacional de acá en adelante, de qué manera Argentina puede estar mejor posicionada. Pero esto ya siendo más a lo local. De cara a lo local, me parece que lo que plantea de alguna manera es poder tener una instancia de comunicación con todas las partes que conforman el Frente de Todos, ¿no? Ella siendo la socia mayoritaria, por decirlo de alguna manera, de cara al 2023, ¿no? Porque tenemos enfrente a una derecha que ya no oculta lo que va a venir a hacer. No, claro. Estamos en un momento muy peligroso. Natalia Salvo, muchas gracias por estos minutos con la radio, muy amable como siempre.